También suelen tener función renal normal, pero pueden tener microhematurias y algunas veces se asocia a síndromes nefróticos en los cuales hay que sospechar la presencia de una podocitopatía asociada. Aquellos pacientes con clase 3 ya empiezan a tener niveles más altos de proteinuria, tienen hematuria, tienen ya progresión del daño renal y pueden evolucionar, como no, a una clase 4. Las correlaciones clínicas de la clase 4 es la nefritis más comúnmente biopsiada, tienen niveles normalmente de síndrome nefrótico a la proteinuria de 24 horas, se asocia al aumento de los anti-DNA y a la caída del complemento. En la clase 5 la correlación clínica son pacientes con síndrome nefrótico habitualmente que pueden tener o no actividad inmunológica, y evidentemente la clase 6 son pacientes ya con deterioro de la función renal que no necesariamente tienen evidencia de afectación o de activación inmunológica y que pueden tener o no afectación en el sedimento. Pero repito una vez más, la asociación entre esta correlación clínica y patológica es débil, y el clínico, si tiene oportunidad de hacer una biopsia renal, la debe hacer porque permite mucha información no solamente sobre el diagnóstico, sino también sobre el pronóstico. Otro tipo de afectación renal asociada. Tal es el caso de la enfermedad tubulointersticial, el compromiso vascular, fundamentalmente la microangiopatía trombótica, cada vez más descrito la presencia de podocitopatía y también de forma un poco ya más infrecuente la glomerulosclerosis colapsante, tal como se describe en los pacientes con VIH, y también se han descrito otras glomerulopatías asociadas, es decir, IgA, crioglobulinemias, vasculitis, Goodpasture, etc. No es frecuente, pero está descrito en la literatura. En este sentido, hace un par de años, en un estudio que realizamos en el Brigham, nos enfocamos en analizar las biopsias renales, si había algún otro tipo de afectación renal concomitante diferente a la nefritis lúpica o a la clásica glomerulonefritis lúpica. Incluimos 76 biopsias de pacientes con lupus con edad media de 37 años. La distribución racial, como pueden ver ahí, mayoritariamente blancos y afroamericanos, pero teníamos también pacientes y cerca de la mitad de los pacientes que se analizaron las biopsias tenían otro tipo de afectación renal. Quiero destacar que evidentemente fue un estudio dirigido a buscar otra lesión, con participación del Dr. Helmut, que es un patólogo con una amplia experiencia en la afectación renal por el lupus. Dicho esto, pues les puedo decir que los principales hallazgos fueron que un 20% de los pacientes tenía una glomerulopatía colapsante, un 13% de los pacientes se encontró una microangiopatía trombótica, y en algunos casos se encontró combinación, afectación de dos o más afectaciones renales asociadas a los pacientes con nefritis, como es el caso de la microangiopatía trombótica y la glomerulitis colapsante. Pueden ver en este gráfico que hicimos un análisis de acuerdo a tener una o más enfermedades renales concomitantes, y no sé si alcanzan a ver allí, pero se lo resumo brevemente. Algunos pacientes tenían microangiopatía trombótica, otros pacientes tenían una enfermedad tubulointersticial, algunos pacientes tenían crioglobulinemia, vasculitis, etc. Dicho esto, ¿cómo es el seguimiento de los pacientes con nefritis lúpica? Lo que recomiendan las guías, en este caso las españolas de nefrología y enfermedades autoinmunes, es que la evaluación de la afectación renal se debe hacer mediante los marcadores inmunológicos y el sedimento de orina cada 3 meses. Se debe hacer creatinina, proteinuria, anti-DNA doble cadena y dosificación de complementos C3 y C4. La proteinuria basal debe ser en 24 horas, y durante el seguimiento ya se podría optar por el cociente proteínas creatininas en la orina de la primera hora de la mañana. ¿Cuáles son las indicaciones de rebiopsia? Es decir, es un paciente que ya tenemos el diagnóstico por biopsia renal de nefritis lúpica y optamos por hacer una segunda o incluso una tercera biopsia. En este caso, pacientes que tenían un sedimento previo normal, seguramente por el tratamiento, con buena respuesta, y presentan un sedimento patológico de nuevo. Pacientes que tienen elevación de la creatinina y o empeoramiento de la proteinuria a pesar del tratamiento. Añadiría yo una cuarta, y es que cada vez más los ensayos clínicos, como una prueba de concepto, utilizan la biopsia renal durante el seguimiento para evaluar respuesta a las 12, 24, 48 semanas con una segunda biopsia, y así les permiten ver si hay una
respuesta diferencial a cada una de las intervenciones. Pero de forma clínica son las tres primeras: deterioro de la función renal, elevación de la creatinina y alteraciones del sedimento. ¿Cuál es el beneficio de hacer una segunda biopsia? Pues dependiendo del escenario. Si dentro de un ensayo clínico, pacientes tratados de forma estándar con 2 intervenciones, evidentemente esa segunda biopsia va a mostrar un menor grado de actividad y va a mostrar una respuesta histológica que se asocia a la respuesta clínica. Pero en los pacientes que se hace de forma estándar, pues los hallazgos son variables y, como pueden ver ahí, se encuentra una progresión o un cambio en la clasificación inicial entre el 25 y el 75%. En un ensayo, por ejemplo, o en un estudio retrospectivo, describieron que la nueva biopsia llevó a un cambio en el tratamiento en el 87% de los casos. No siempre hay una correlación clínica histológica, es decir, podemos tener un paciente que clínicamente va bien, DNA negativo, complemento normal, sedimento poco activo, proteinuria en descenso, y que se le hace una nueva biopsia y se sigue encontrando actividad de la enfermedad. Esto puede pasar y el clínico tiene que juzgar si debe hacer un cambio o no en el tratamiento. También la nueva biopsia nos puede ayudar a identificar formas proliferativas, es decir, una clase 2 que migra o progresa a una clase proliferativa, o una 5 que tiene ya una forma combinada con una 3 o una 4, y en algunos casos nos permite terminar la terapia de mantenimiento, es decir, no se sabe hasta cuándo se puede prolongar la terapia de mantenimiento, si más allá del 3er año, y algunos autores promueven el uso de la biopsia para definir si se puede suspender o no la terapia de mantenimiento. Finalmente, también nos ayuda a determinar en aquellos pacientes con grados ya avanzados de la enfermedad, con estadios más fibróticos, de suspender el tratamiento inmunosupresor, y probablemente los pacientes se beneficien más de control de la presión, estatinas, IECAS, hidroxicloroquina, etc. A fecha de hoy, el control inmunológico, los biomarcadores que se utilizan para el control de los pacientes con nefritis lúpica sigue siendo los anti-DNA y el complemento C3 y C4. Son marcadores no invasivos y que son de amplia utilidad en toda la práctica clínica diaria en los diferentes centros. ¿Qué pasa con estos marcadores? Que solo son el reflejo de la actividad inmunológica, pero no del daño renal, y que a fecha de hoy no son marcadores pronósticos, es decir, tener un DNA alto o un complemento bajo no necesariamente me marcará un pronóstico peor o mejor durante el seguimiento. Este es el motivo por el cual se vienen desarrollando una serie de biomarcadores, principalmente en orina, marcadores proteicos, los cuales, según las diferentes series que se han estudiado, tanto en Ohio, en el Bronx y algunas series asiáticas, de biomarcadores en orina con un buen rendimiento y un poder discriminativo para determinar si un paciente determinado con lupus tiene afectación renal o no. Entre ellos está la proteína quimio-atrayente de monocitos, o MSP1, esta lipocalina asociada a la gelatinasa en neutrófilos, que es el ENGAL, y otros marcadores, como pueden ver ahí, transferrina, ceruloplasmina, epsidina, el factor de crecimiento tumoral o el TWIC. En este sentido, desde el grupo de inmunología de la Universidad de Antioquia y el grupo de reumatología venimos desarrollando diferentes estudios para determinar la utilidad de diferentes biomarcadores. ¿Y por qué diferentes biomarcadores? Miren ustedes que mirando la afectación renal de los pacientes con lupus, pues no es un daño único. Los pacientes pueden tener afectación glomerular, afectación tubular, pueden tener fibrosis, toda la afectación renal. Es decir, para la afectación glomerular